la cabeza de Bernard René Delaunay, gobernador de la fortaleza más temida de Francia, no descansa sobre sus hombros. Está clavada en la punta de una pica de madera, chorreando sangre sobre los adoquines de un París que ha perdido la razón. La multitud no grita de horror, grita de éxtasis. Lo que hace apenas unas horas era un símbolo inexpugnable de la tiranía absoluta, ahora es un cadáver de piedra, siendo despedazado por las manos desnudas de miles de ciudadanos hambrientos. La Revolución Francesa no nació en una mesa de negociación ni en un decreto elegante. Nació en el barro, el sudor y el olor a pólvora de este preciso instante. El mundo, tal como se conocía durante siglos, acaba de morir. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de no retorno? ¿Cómo es que la nación más poderosa de Europa se convirtió en un matadero en menos de 24 horas? La respuesta no está en los libros de historia aburridos, sino en un duelo a muerte entre dos realidades que no podían coexistir. Por un lado, Luis XVI, un rey atrapado en un palacio de oro, convencido de que su poder proviene directamente de Dios. Por el otro, un abogado brillante y resentido llamado Maximilien Robespierre, que porta una idea más peligrosa que cualquier cañón: la igualdad. El conflicto no es solo político, es visceral. El estómago de París está vacío. El precio del pan ha subido tanto que una hogaza cuesta el salario de un mes. Mientras tanto, en los salones de Versalles, las fuentes de vino no dejan de correr y los banquetes parecen no tener fin. La apuesta es total: o el rey aplasta la disidencia con sus mercenarios extranjeros, o el pueblo quema todo el sistema hasta los cimientos. No hay punto medio. El aire en julio de 1789 está cargado de electricidad estática. Solo falta una chispa. Esa chispa tiene nombre propio: Jacques Necker. Él es el ministro de Finanzas, el único hombre en la corte en quien el pueblo confía, el único que parece entender que la gente se está muriendo de hambre. Pero en la mañana del 11 de julio, el rey comete el error más costoso de la monarquía borbónica. Presionado por la aristocracia más dura y por su esposa, María Antonieta, Luis XVI despide a Necker y lo expulsa de Francia. Es una declaración de guerra silenciosa. Cuando la noticia llega a los cafés de París, el pánico se transforma en una furia ciega. Un joven periodista, Camille Desmoulins, salta sobre una mesa en el Palais Royal, con una pistola en cada mano, y grita a los pulmones: el despido de Necker es la campana de alarma de una matanza de patriotas. ¡A las armas! ¡A las armas! En ese momento, el contrato social se rompe. La multitud necesita armas para defenderse del ejército real que rodea la ciudad. Saquean el Hospital de los Inválidos, llevándose 30.000 mosquetes, pero hay un problema crítico. Un problema que detiene su avance en seco. Tienen los fusiles, pero no tienen la pólvora. ¿Dónde está toda la pólvora de París? Todas las miradas se dirigen hacia el este, hacia las 8 torres macizas que oscurecen el cielo del barrio de San Antonio. La fortaleza de la Bastilla, un lugar del que se dice que nadie sale vivo, donde los prisioneros se pudren en mazmorras subterráneas por el simple capricho de un rey. Es el depósito de municiones de la capital, pero es mucho más que eso, es el tótem del miedo. El dilema es aterrador. Atacar la Bastilla es un suicidio. Sus muros tienen 2,5 metros de espesor y están protegidos por cañones que podrían convertir las calles circundantes en un cementerio en cuestión de minutos. El gobernador Delaunay tiene órdenes claras: no rendirse bajo ninguna circunstancia. ¿Qué lleva a un panadero, a un artesano o a una lavandera a marchar hacia una muerte segura contra muros de piedra medievales? ¿Es la desesperación o es la esperanza de un mundo nuevo? Mientras la masa humana se agolpa frente al puente levadizo, la tensión es insoportable. Los soldados suizos en las almenas apuntan sus fusiles.
El sudor corre por la frente de Delaunay. Él sabe que si dispara, comenzará una carnicería, pero si no lo hace, será un traidor a la corona. La multitud ruge. Un solo disparo accidental rompe el silencio. Y entonces, el infierno se desata. El primer disparo no fue una orden. Fue un error nacido del miedo. Un centinela, con los nervios destrozados por la visión de 30.000 almas rugiendo a sus pies, aprieta el gatillo. El sonido desgarra el aire y, en un parpadeo, la fachada de la Bastilla se convierte en un muro de fuego. Los mosquetes de la multitud responden con una descarga desordenada pero ensordecedora. El humo blanco de la pólvora negra inunda el patio, cegando a atacantes y defensores. Ya no hay vuelta atrás. Esto ya no es una protesta por el precio del pan, es una carnicería por la libertad. El gobernador de Delaunay observa desde las almenas con horror. Sus hombres, una mezcla de soldados suizos profesionales y veteranos inválidos, tienen la ventaja táctica, pero están atrapados. Si masacran al pueblo, París arderá hasta los cimientos. Si se rinden, la monarquía caerá con ellos. El dilema es una soga que se aprieta en su cuello. Mientras tanto, abajo, el caos es total. Los ciudadanos caen muertos sobre el pavimento, sus camisas blancas manchadas de un rojo intenso, pero por cada uno que cae, 10 más ocupan su lugar. ¿Qué es lo que empuja a un hombre común a correr hacia el fuego de un cañón? La respuesta no es la política, es el hambre acumulada de 3 generaciones. Pero la furia no gana batallas contra castillos medievales. Se necesita disciplina. Y es aquí donde aparece el primer gran giro de esta jornada sangrienta. 2 destacamentos de la Guardia Francesa, soldados entrenados que deberían estar protegiendo al rey, deciden desertar. No pueden disparar contra sus propios hermanos. Se unen a la multitud y no vienen con las manos vacías. Traen consigo 5 cañones pesados que han arrastrado desde el Hospital de los Inválidos. Ahora, el juego ha cambiado. El metal de los cañones apunta directamente a las cadenas del puente levadizo. El impacto es seco, un estruendo que sacude los huesos de los que están allí presentes. Las cadenas de hierro se parten como si fueran hilos de seda. El puente cae con un golpe sísmico, aplastando a los que estaban debajo, y la marea humana se abalanza hacia el interior del primer patio. Delaunay, en un acto de desesperación absoluta, corre hacia la Santa Bárbara de la fortaleza con una antorcha encendida. Su intención es suicida, volar la Bastilla entera, con sus miles de defensores y atacantes dentro, y llevarse la mitad de París con él al infierno. Si voy a morir, que sea en un cráter de fuego. Parece ser su último pensamiento. Pero sus propios subordinados lo detienen. Saben que la explosión no salvará al rey, solo borrará sus nombres de la historia. Afuera, la multitud no sabe lo cerca que estuvo de la aniquilación. Solo ven una cosa, una bandera blanca que asoma por una de las aspilleras. La fortaleza ha capitulado. El puente levadizo principal baja lentamente. La multitud entra como un río desbordado, rompiendo todo a su paso. Buscan la pólvora, buscan las armas, pero sobre todo buscan a los monstruos que el rey tiene encerrados. Esperan encontrar cientos de prisioneros políticos encadenados, héroes de la libertad torturados en la oscuridad. Pero la realidad les da una bofetada irónica. Al abrir las celdas, solo encuentran a 7 prisioneros. 7. 4 falsificadores de dinero, 2 enfermos mentales y un aristócrata encerrado por comportamiento incestuoso. No hay héroes, no hay mártires. Pero a la multitud no le importa la verdad. En este punto, la Bastilla ya no es una prisión, es el símbolo del mal, y los símbolos deben ser destruidos físicamente. El gobernador de Delaunay es arrastrado por el cuello hacia el ayuntamiento. Lo golpean,
lo escupen, lo maldicen. Él, manteniendo un último resto de dignidad aristocrática, grita: «Matadme de una vez». Y la turba, encantada de complacerlo, lo rodea. Un carnicero llamado Desnot, que ni siquiera sabe por qué está allí, saca un cuchillo de bolsillo. En cuestión de segundos, la cabeza de Delaunay se separa de su cuerpo. Es el bautismo de sangre de la revolución. Mientras la cabeza es izada en una pica para que todo París la vea, un mensajero galopa a toda velocidad hacia Versalles. El rey está durmiendo. Son las 2 de la mañana del 15 de julio cuando el duque de Liancourt entra en la habitación real. Luis XVI, frotándose los ojos, pregunta con una calma que roza la negligencia: ¿es esto una rebelión? Liancourt lo mira fijamente, con el miedo reflejado en las pupilas, y pronuncia la frase que cambiará la historia para siempre. No, sire, es una revolución. ¿Cómo responderá el hombre que se cree ungido por Dios ante un pueblo que acaba de descubrir que puede matar a los dioses de piedra? La respuesta desatará un terror que nadie, ni siquiera los líderes de la revuelta, podrá controlar. Mientras la cabeza de Delaunay gotea sobre el empedrado de París, a 19 kilómetros de distancia, el silencio de Versalles es sepulcral. No es el silencio de la paz, sino el de una tumba de oro. El rey Luis XVI acaba de recibir la noticia de que su autoridad ha sido decapitada simbólicamente, pero su reacción es una mezcla de parálisis y negación. En su diario personal, en la entrada correspondiente al 14 de julio, solo escribió una palabra: rien. Nada. Para él, que no hubo cacería ese día, era más relevante que la caída de su estado. Pero el mundo exterior no es nada. Es un monstruo que ha despertado y tiene hambre de justicia o de venganza. La caída de la Bastilla ha creado un vacío de poder instantáneo. La burguesía de París, temerosa de que la turba que acaba de tomar la fortaleza se vuelva contra ellos, apresura la creación de la Guardia Nacional. Necesitan un héroe, alguien que calme a las masas y que, al mismo tiempo, mantenga a raya al rey. El elegido es el Marqués de Lafayette, el héroe de dos mundos, el hombre que luchó junto a George Washington en América. Lafayette es la cara amable de la revolución, el hombre que intenta casar el orden antiguo con la libertad nueva. Él es quien diseña la escarapela tricolor, el rojo y el azul de París abrazando al blanco de la monarquía. Es un intento desesperado de reconciliación. Pero, ¿se puede reconciliar el fuego con la pólvora? El 17 de julio, el rey se ve obligado a viajar a París. Es una humillación sin precedentes. El soberano absoluto entra en su capital no como un conquistador, sino como un prisionero de las circunstancias. Cuando acepta la escarapela tricolor de manos del nuevo alcalde, Jean-Sylvain Bailly, la multitud estalla. Por un momento, parece que la paz es posible. El rey nos ama, gritan algunos. Pero en las sombras del Palacio de las Tullerías y en los rincones más pobres del barrio de San Antonio, el odio sigue hirviendo. La nobleza, aterrorizada por lo que han visto, comienza la gran huida. Son los émigrés, los hermanos del rey, sus amigos más cercanos, los que juraron proteger la corona, huyen al amparo de la noche hacia las fronteras de Austria y Prusia. Están abandonando el barco antes de que se hunda, pero lo hacen con una promesa: volverán con ejércitos extranjeros para quemar París y restaurar el orden. Este es el gran dilema que fractura a Francia. ¿Es el rey un aliado de la revolución o un traidor que espera el momento para apuñalarla por la espalda? Mientras los nobles huyen, el campo francés explota en lo que la historia llamará el Gran Miedo. Los campesinos, alimentados por rumores de que bandidos, pagados por los nobles, van a destruir sus cosechas, deciden atacar primero. Armados con guadañas y horcas, asaltan los castillos señoriales.
no buscan oro. Buscan los pergaminos, los odiados contratos feudales que los encadenan a la tierra y a los impuestos abusivos. Queman los archivos, y si el Señor se resiste, queman el castillo con él dentro. La estructura misma de la sociedad francesa se está desintegrando. Los diputados en Versalles, aterrados por la anarquía rural, se reúnen en una sesión frenética la noche del 4 de agosto. En una atmósfera de histeria colectiva e idealismo puro, los nobles y el clero renuncian a sus privilegios milenarios. En una sola noche, el feudalismo muere. Se proclama que todos los hombres son iguales. Pocas semanas después, nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un documento que brilla con la luz de la razón. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es el testamento de la Ilustración. Pero hay un problema. El rey se niega a firmarlo. Luis XVI, encerrado en su terquedad, cree que si ignora los decretos, estos desaparecerán. No comprende que ya no se enfrenta a una turba, sino a una nación que ha descubierto su propia soberanía. La tensión sube grado a grado. El pan sigue sin aparecer. Las mujeres de los mercados de París, las más duras, las que manejan los cuchillos para limpiar pescado, están hartas de ver a sus hijos morir de debilidad. El 5 de octubre, un redoble de tambor comienza a sonar en los mercados. Una mujer joven agarra un tambor y empieza a gritar «¡Pan! ¡A Versalles!». Lo que empieza como un grupo de 700 mujeres se convierte en una columna de 7000. Marchan bajo la lluvia, cubiertas de barro, armadas con picas, cuchillos y hasta cañones arrastrados por la fuerza del odio. No van a pedir, van a exigir. Van a buscar al panadero, el rey, a la panadera, la reina y al pequeño aprendiz, el delfín. Cuando la marea de mujeres llega a las puertas de Versalles, la Guardia Real está paralizada. Lafayette intenta mantener el orden, pero sus propios soldados simpatizan con las manifestantes. Esa noche, el palacio más lujoso del mundo es rodeado por una masa humana que clama por sangre, especialmente la sangre de la extranjera, la perra austríaca. María Antonieta. ¿Podrá el rey sobrevivir a la furia de las madres de París? ¿O Versalles se convertirá en la próxima Bastilla? La noche del 5 de octubre, Versalles deja de ser un palacio para convertirse en una jaula de oro rodeada de lobos. El agua cae a cántaros, pero el fuego de las antorchas no se apaga. Las mujeres de París están sentadas sobre los cañones, desafiando a los centinelas reales. Dentro, María Antonieta camina de un lado a otro en sus aposentos. Ella sabe que es el objetivo principal. El odio hacia la austríaca ha dejado de ser un susurro en los panfletos para convertirse en un rugido que atraviesa las paredes de mármol. Queremos sus tripas para hacer escarapelas. El marqués de Lafayette, agotado y superado por las circunstancias, intenta mediar. Logra convencer al rey de que debe hablarle al pueblo. Luis XVI, en un acto de debilidad disfrazado de benevolencia, asoma al balcón y promete pan. La multitud aplaude, pero no se retira. Quieren más. Quieren la cabeza de la reina. A las 6 de la mañana, el caos estalla. Un grupo de manifestantes encuentra una puerta mal cerrada. Entran como un torrente de furia, matando a los guardias de corps con una brutalidad animal. María Antonieta huye por un pasadizo secreto hacia los aposentos del rey apenas unos segundos antes de que la turba destroce su cama a sablazos. La familia real está acorralada en el centro del palacio, escuchando cómo las hachas derriban las puertas de caoba. Es entonces cuando Lafayette juega su última carta. Obliga a la reina a salir al balcón frente a miles de personas que apuntan sus mosquetes hacia ella. El silencio es aterrador.
María Antonieta, con la cabeza alta y una palidez de muerte, se inclina ante la multitud. Ese gesto de fría dignidad, ese desafío silencioso, desarma el odio por un instante. ¡A París! ¡A París!, grita la masa. El rey no tiene opción. El 6 de octubre de 1789, una procesión macabra sale de Versalles. A la cabeza, las cabezas de los guardias reales clavadas en picas, maquilladas y empolvadas por la turba en una burla sangrienta. Detrás, el carruaje real, rodeado por 60.000 personas armadas. La monarquía está siendo arrastrada, literalmente, de regreso a la capital. Al llegar al Palacio de las Tullerías, un edificio ruinoso y sombrío, Luis XVI comprende la verdad. Ya no es el soberano de Francia. Es su rehén más valioso. Mientras el rey vive en un arresto domiciliario de lujo, en la Asamblea Nacional surge una nueva fuerza. No son nobles, no son soldados, son intelectuales armados con palabras. El Club de los Jacobinos comienza a reunirse en un viejo convento. Allí, la retórica se vuelve afilada. Un hombre destaca sobre todos, Maximilien Robespierre. Es un abogado de provincias, pulcro, abstemio, apodado el Incorruptible. Para él, la revolución no es un proceso político, es una religión de la virtud. Y la virtud, según Robespierre, no tiene espacio para los reyes. Pero ¿qué hacer con un rey que sigue conspirando en secreto? Durante 2 años, Francia vive en una tensa calma. Se redacta una constitución, se nacionalizan los bienes de la Iglesia, se intenta crear un nuevo mundo sobre las cenizas del viejo. Pero bajo la superficie, Luis XVI está jugando a 2 bandas. Envía cartas secretas a sus parientes en Austria y Prusia, suplicando una invasión que lo rescate de sus propios súbditos. La noche del 20 de junio de 1791, la traición se consuma. Disfrazados de sirvientes, la familia real escapa de las Tullerías en un carruaje pesado. Su objetivo es llegar a la frontera, unirse a las tropas leales y regresar para aplastar la revolución. Es la famosa fuga de Varennes. Durante horas parece que lo lograrán, pero el destino es cruel. En una parada para cambiar los caballos, un maestro de postas llamado Jean-Baptiste Drouet reconoce al rey. ¿Cómo? Comparando su rostro con la efigie impresa en un billete de 50 libras, un assignat. El rey de Francia es capturado por un pedazo de papel. El regreso a París es un funeral en vida. La asamblea ordena que nadie se quite el sombrero ante el rey, que nadie lo vitoree. El silencio es total. Es el silencio que precede a una tormenta de sangre. El pueblo ya no ve en Luis a un padre confundido, sino a un traidor que intentó abandonar a su familia para entregarla al enemigo extranjero. La idea de la República, que antes parecía un sueño radical de unos pocos locos, se convierte en la única salida lógica. Pero la República necesita un verdugo. Y en un rincón de París, un médico llamado Joseph Ignace Guillotin está perfeccionando una máquina que promete una muerte rápida, igualitaria y humana. Un mecanismo de madera y una cuchilla de acero que pronto empezará a caer rítmicamente, limpiando el pasado de Francia cuello por cuello. La guerra contra Europa está a punto de estallar. Las potencias extranjeras amenazan con borrar París del mapa si se toca al rey. Pero esa amenaza produce el efecto contrario. Radicaliza a los más pobres, los sans-culottes, los hombres sin calzones cortos, la fuerza de choque de la calle. ¿Qué pasa cuando un pueblo que no tiene nada que perder se enfrenta a los ejércitos más poderosos del continente? ¿Y qué pasará con el rey cuando la guerra empiece a perderse? El 10 de agosto de 1792, el sol sale sobre París con un brillo siniestro. No es un día cualquiera. Es el día en que la monarquía francesa, con 1000 años de historia a sus espaldas, va a ser ejecutada en vida.
Las campanas de la ciudad no dejan de tocar, pero no llaman a misa, llaman al combate. Miles de sans-culottes, armados con picas, hachas y un odio que ha fermentado durante siglos, marchan hacia el Palacio de las Tullerías. Ya no creen en constituciones ni en escarapelas. Para ellos, mientras el rey respire, la revolución corre peligro. Dentro del palacio, el ambiente huele a miedo y a pólvora. El rey Luis XVI, en un último acto de indecisión, abandona a su guardia personal y busca refugio en la Asamblea Nacional. Deja atrás a sus defensores más leales, 800 soldados de la Guardia Suiza. Estos hombres, atrapados por un código de honor en una guerra que no es la suya, se quedan solos frente a la marea humana. La masacre es indescriptible. Los suizos abren fuego, cegando las primeras filas de atacantes, pero la multitud es infinita. Los sans-culottes trepan por las ventanas, derriban las puertas y descuartizan a los soldados en los pasillos de mármol. No hay prisioneros. Los cadáveres son arrojados por los balcones y mutilados en las calles. París se ha convertido en un matadero. Ese día, la República nace sobre un suelo empapado de sangre real y extranjera. El rey es oficialmente suspendido y encerrado en la Torre del Temple, una prisión medieval de la que solo se sale para ir al cadalso. Pero mientras el frente interno arde, las fronteras de Francia se desmoronan. Los ejércitos de Prusia y Austria avanzan como una apisonadora hacia París. El duque de Brunswick lanza un manifiesto brutal. Si el rey sufre el más mínimo daño, París será reducida a cenizas. El efecto es el opuesto al deseado. El pánico se apodera de la ciudad. El líder radical, Georges-Jacques Danton, un hombre con voz de trueno y rostro marcado por la viruela, ruge ante la asamblea. Para vencer a los enemigos de la patria, necesitamos audacia, más audacia y siempre audacia. ¿Pero qué significa esa audacia en la práctica? Significa las masacres de septiembre. Corren rumores de que los traidores dentro de las prisiones de París planean una fuga masiva para unirse a los prusianos. La respuesta del pueblo es una carnicería preventiva. Durante 5 días, las turbas entran en las cárceles y ejecutan sumariamente a más de 1000 prisioneros, sacerdotes, nobles y delincuentes comunes. La princesa de Lamballe, amiga íntima de la reina, es despedazada y su cabeza, clavada en una pica, es exhibida bajo la ventana de la celda de María Antonieta. La revolución ha cruzado el umbral de la locura. Sin embargo, en medio del caos, ocurre un milagro militar. En la colina de Valmy, el ejército de ciudadanos franceses, harapientos y mal alimentados, logra detener a la infantería profesional prusiana al grito de «Vive la Nation». Europa se queda atónita. Francia no solo no se ha rendido, sino que ahora es una república que reclama la cabeza de su antiguo dueño. En diciembre de 1792, comienza el juicio del siglo. El acusado es Luis Capetto, el nombre ciudadano que le han impuesto al rey. El debate en la Convención Nacional es feroz. Los moderados, los girondinos, quieren salvar su vida. Los radicales, liderados por Robespierre y un joven fanático llamado Saint-Just, son implacables. Saint-Just pronuncia una frase que sentencia el destino de la corona. No se puede reinar inocentemente. Todo rey es un rebelde y un usurpador. La votación es angustiante. Por una diferencia mínima de votos, Luis es condenado a muerte. El 21 de enero de 1793, la Plaza de la Revolución está abarrotada. 20.000 personas guardan un silencio sepulcral mientras el carruaje verde del rey se detiene frente a la guillotín. Luis sube los peldaños de madera con una firmeza que sorprende a sus enemigos. Intenta hablar al pueblo. Muero inocente de los crímenes que se me imputan. Perdono a los autores de mi muerte.
pero un redoble de tambores ordenado por los oficiales ahoga sus palabras. Los verdugos lo sujetan. La plancha de madera se desliza. La cuchilla de acero cae con un silbido rápido. Cuando la cabeza del rey cae en el cesto, el verdugo la levanta para que la multitud la vea. Un grito ensordecedor de «¡Viva la República!» estalla en la plaza. La sangre de un rey ha sido derramada y con ella se ha quemado el último puente con el pasado. Francia está sola contra el mundo. La guerra será total, el hambre será extrema y el terror apenas está comenzando a afilar su guadaña. Porque ahora que el rey ha muerto, los revolucionarios han empezado a mirarse los unos a los otros, buscando al siguiente traidor. ¿Quién será el próximo en alimentar a la navaja nacional? La cabeza de un rey ha rodado, pero el estómago de Francia sigue gritando de hambre. La muerte de Luis XVI no trajo el pan, trajo el apocalipsis. Inglaterra, España, Holanda y Austria se unen en una coalición gigante para borrar a la joven república del mapa. Por dentro, el país se desangra. La región de la Vendée se levanta en armas a favor de la Iglesia y la monarquía, desatando una guerra civil de una crueldad que hiela la sangre. La República es una fortaleza sitiada y dentro de sus muros, el miedo se transforma en una paranoia absoluta. ¿Cómo sobrevive un Estado cuando todos, dentro y fuera, parecen ser sus enemigos? La respuesta es el Comité de Salvación Pública. 12 hombres asumen poderes dictatoriales. A la cabeza, el hombre que no parpadea, Maximilien Robespierre. Para él, la República solo puede salvarse a través de la virtud. Y la virtud es impotente sin el terror. El terror no es un caos descontrolado, es la justicia rápida, severa e inflexible. La ley de sospechosos se aprueba y de repente cualquiera puede ser un traidor. No saludar a un patriota, quejarse del precio de la harina o usar el señor en lugar de ciudadano es una sentencia de muerte. El escenario principal de este drama es la Plaza de la Revolución. La guillotina, ahora apodada Santa Guillotina, se convierte en el reloj de París. Tic-tac. La cuchilla cae. Tic-tac. Otra cabeza cae. En octubre de 1793 le llega el turno a la mujer que alguna vez fue el sol de Versalles, María Antonieta. Ya no es la reina de las joyas y los peinados imposibles. Es una viuda pálida, con el pelo canoso cortado a tijeretazos por el verdugo y las manos atadas a la espalda. Sube al cadalso con una dignidad gélida. Sus últimas palabras son una disculpa al verdugo porque, accidentalmente, le pisó el pie. «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». Un segundo después, el acero termina con su calvario. Pero el terror es una bestia que nunca se sacia. Después de los reyes, vienen los revolucionarios. Robespierre empieza a limpiar su propia casa. Primero caen los moderados, los girondinos, que mueren cantando la marsellesa frente a la cuchilla. Pero luego, el incorruptible pone su mirada en sus propios amigos. Georges-Jacques Danton, el gigante que salvó a Francia en Valmy, es el siguiente. Danton quiere detener el baño de sangre, cree que el terror ya no es necesario. Pero para Robespierre, la moderación es una traición. Danton es arrestado. En el juicio, su voz es tan poderosa que el pueblo empieza a dudar, pero el comité lo silencia prohibiéndole hablar en su propia defensa. Mientras lo llevan al cadalso, Danton pasa frente a la casa de Robespierre y grita con una furia profética: «Robespierre, me sigues, tu casa será arrasada y sembrada de sal». Sus últimas palabras al verdugo son el testamento de su ego. «Muestra mi cabeza al pueblo, vale la pena». Con Danton muerto, Robespierre es el dueño absoluto de Francia. Se convierte casi en un dios.
Organiza el Festival del Ser Supremo, donde desciende de una montaña artificial vestido con una túnica azul, proclamando una nueva religión de la razón. Pero los diputados de la convención lo observan con terror. Saben que en la lista de Robespierre siempre hay espacio para un nombre más. El miedo que él sembró para proteger a la República ahora se ha vuelto contra él. ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién se atreverá a desafiar al hombre que envía a la muerte con un simple movimiento de pluma? La tensión llega al punto de ruptura el 26 de julio de 1794. Robespierre sube a la tribuna y anuncia que tiene una nueva lista de traidores entre los diputados, pero se niega a dar los nombres. Ese es su error fatal. Cada hombre en la sala cree que su nombre está en esa lista. Por primera vez en meses, el miedo a morir es mayor que el miedo a Robespierre. El aire en la convención se vuelve irrespirable. Los gritos de «abajo el tirano» empiezan a sonar. Robespierre intenta hablar, pero su voz se quiebra. Un diputado grita, «Es la sangre de Danton la que te ahoga». La caza ha comenzado. El cazador está a punto de convertirse en la presa más codiciada de París, pero Robespierre no se rendirá sin una última escena sangrienta que dejará su marca, literalmente, en su propio rostro. La noche del 9 de Thermidor es un descenso a la locura. La Convención Nacional ha declarado a Maximilien Robespierre fuera de la ley. Una sentencia de muerte técnica que no requiere juicio. Pero el incorruptible no está solo. Los soldados de la Comuna lo rescatan y lo llevan al Hôtel de Ville, el ayuntamiento de París. Allí, rodeado de sus fieles y del fanático Saint-Just, Robespierre espera que las masas de los sans-culottes se levanten una vez más para salvarlo. Pero el pueblo está cansado. El pueblo tiene hambre de pan, no de más sangre revolucionaria. El silencio de las calles de París esa noche es el clavo final en su ataúd. A las 2 de la mañana, las tropas de la convención irrumpen en el edificio. El caos es absoluto. El hermano de Robespierre se lanza por una ventana. Otro aliado se pega un tiro. Cuando los soldados entran en el despacho principal, encuentran a Maximilien sentado a una mesa, con un papel frente a él. De repente, un disparo resuena en la habitación. Fue un intento de suicidio o la bala de un gendarme llamado Merda. Nadie lo sabe con certeza, pero el resultado es horrendo. El proyectil le destroza la mandíbula a Robespierre. El hombre cuya única arma era la palabra, cuya elocuencia había enviado a miles al cadalso, ahora no puede articular un solo sonido. Está tirado en el suelo, desangrándose sobre el terciopelo, con la cara envuelta en un vendaje sucio y los ojos desorbitados por el dolor y la traición. Lo llevan a la misma celda de la Conciergerie, donde estuvo María Antonieta. La ironía de la historia es una amante cruel. El 28 de julio de 1794, la carreta del verdugo recorre el mismo camino de siempre, pero el ambiente es distinto. La multitud no está en silencio, está en delirio. Insultan al hombre que ayer adoraban. Cuando Robespierre sube al cadalso, el verdugo, con una brutalidad innecesaria, le arranca el vendaje de la mandíbula. Un grito de agonía animal, el primero y último que París escucha de su boca, desgarra el aire. La cuchilla cae. El terror ha muerto. Pero, ¿qué queda después de que la guillotina se detiene? Una Francia agotada, corrupta y sin dirección. Los nuevos líderes, el directorio, son hombres de negocios y políticos cínicos que solo buscan enriquecerse. La inflación se dispara, las revueltas continúan y el ejército es lo único que mantiene unido al país. La revolución ha devorado a sus hijos y ahora busca a un padre, busca orden, busca gloria. Y esa gloria no viste la toga de un abogado, sino el uniforme de un joven general de artillería nacido en Córcega. Su nombre es Napoleón Bonaparte.
Mientras París se hunde en la decadencia del Directorio, este hombre pequeño de estatura pero gigante de ambición está ganando batallas imposibles en Italia y Egipto. Se presenta ante el pueblo no como un político, sino como un salvador. «Yo soy la revolución», dirá más tarde. El dilema final está servido. ¿Se luchó por la libertad para terminar en manos de un nuevo César? ¿Fue la toma de la Bastilla el inicio de una democracia? ¿O simplemente el prólogo para un imperio que incendiaría toda Europa? La respuesta se decidirá en un golpe de Estado en el mes de Brumario. El destino de Francia ya no se escribe con picas en las calles, sino con el filo de un sable que no conoce fronteras. El ciclo de la sangre está a punto de cerrarse para dar paso a la era de las cenizas y el mármol. Francia está en venta. En 1799, el idealismo de la Bastilla es un recuerdo borroso bajo una capa de corrupción y cansancio. El Directorio ha fracasado. Las calles de París, que antes vibraban con el himno de la libertad, ahora solo escuchan el rumor de los estómagos vacíos y las conspiraciones de salón. La República, nacida de la sangre de un rey, se ha convertido en un cuerpo moribundo que nadie sabe cómo enterrar. Pero en la sombra, un hombre espera su momento con la precisión de un relojero y la frialdad de un verdugo. Napoleón Bonaparte no es un filósofo ni un agitador de masas. Es un técnico de la victoria. Cuando regresa de Egipto, no lo hace como un general derrotado, sino como el único hombre capaz de imponer el orden en el caos. El 18 de Brumario, el golpe de Estado no es una batalla heroica, es un acto de fuerza quirúrgica. Napoleón entra en la sala del Consejo y aunque vacila por un instante ante los gritos de «dictador», sus soldados no lo hacen. Las bayonetas expulsan a los políticos por las ventanas. El círculo se ha cerrado. La revolución, que comenzó para destruir el poder absoluto de un hombre, acaba entregándole las llaves de la nación a otro. Pero fue todo en vano. ¿Fueron los miles de cuellos cortados y las ciudades incendiadas un simple error de la historia? La respuesta está en el suelo de Europa. Napoleón no solo lleva cañones, lleva el Código Civil. Bajo su bota, los restos del feudalismo son triturados para siempre. La idea de que un hombre no nace esclavo de otro, de que la ley es igual para todos, de que el talento vale más que la sangre noble. Esas ideas, bautizadas en la sangre de 1789, ya no pueden ser borradas. El rey ha muerto. Robespierre ha muerto. Pero el ciudadano ha nacido. La caída de la Bastilla no fue solo la toma de una prisión, fue la demolición de una muralla mental. Ese 14 de julio, el pueblo francés descubrió el secreto más peligroso de la política, que el poder no es un regalo de Dios, sino un préstamo de la gente, y que ese préstamo puede ser revocado con la fuerza de una pica. Hoy, cuando caminas por las calles de París, no encuentras las torres de la Bastilla. Fueron demolidas piedra por piedra, vendidas como recuerdos, esparcidas por el mundo. Pero el eco de aquel estruendo sigue resonando. Cada vez que una multitud se levanta contra la injusticia, cada vez que un derecho es reclamado frente a un escritorio de poder, el fantasma de 1789 camina de nuevo. Francia cambió el mundo, pero el precio fue un trauma que aún define su identidad. Pasó de la monarquía absoluta al terror de la guillotina y del terror a la gloria imperial de Napoleón. Fue una montaña rusa de fuego que dejó a Europa transformada para siempre. Al final, la Revolución Francesa nos enseñó una lección brutal y eterna: que la libertad es un fuego que ilumina, pero que si no se controla, tiene el poder de consumir a todo aquel que intente portar su antorcha. La cabeza de Delaunay en la pica fue el comienzo. El imperio de Napoleón fue el nudo. El mundo moderno es el desenlace. La pregunta es, ¿hemos aprendido realmente a manejar el fuego o solo estamos esperando a que la próxima Bastilla empiece a arder?